es, nosotros venimos hasta ahora hablando un poco de los temas que nos tocaron vivir, ¿no? O sea, cuando empezó todo esto, bueno, un poco el programa de asistencia, cuál era el programa de asistencia, por dónde nos ayudaba el Estado. Después, también tocamos el tema de las suspensiones, las suspensiones 223 bis, que eran las únicas que habilitaba el decreto que prohibía los despidos y las suspensiones. Hablamos también de la prohibición de los despidos, hablamos de las formas de vinculaciones, hablamos del 223 bis como una forma de también alivianar la carga de las personas que están sin trabajar. Y después, en una charla fuimos un poco más allá, fuimos a través del procedimiento de crisis, creemos que es una herramienta que es la que se perfila un poco para rediseñar las empresas después de esta crisis y para poder salir en esta crisis. Y hoy, digamos, volvemos a quizá lo que debió ser el principio, pero quizá este tema hoy se puede tocar más ya habiendo transcurrido un poco un largo plazo de cuarentena, ¿no? Que es, y además atado a la mano de que las empresas empiezan a funcionar. Entonces empiezan a funcionar, tenemos que repasar un poco los principios básicos con los que largamos las cuarentenas, o sea, quiénes pueden trabajar, quiénes no pueden trabajar, quiénes están excepcionados, quiénes no están excepcionados, qué está pasando, qué vemos que va a pasar, ahora se presentan nuevas enfermedades, cómo las debemos tratar. Bueno, un poco, hoy vamos a hablar de eso entre los tres. Y esto son disparadores, pero a nosotros lo que nos interesa mucho es escucharlos a ustedes. Lo que nos interesa mucho después es el tema de las preguntas, ¿no? Porque ahí es donde está el verdadero interés o la verdadera preocupación de ustedes, y a nosotros lo que nos interesa es poder ayudarlos a subsanar esas preocupaciones. Así que esto es más que nada de lo que vamos a hablar los tres, son disparadores, pero después nos interesa escuchar las consultas de ustedes. El decreto 297, que fue el decreto que decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, o la cuarentena, como la llamamos nosotros, su principal norma es que los trabajadores se encuentran obligados a permanecer en sus domicilios y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, salvo determinadas excepciones. O sea, el decreto 297, que establece la cuarentena, lo que establece es que nadie puede salir, y con ello que los trabajadores no pueden salir, que los trabajadores se encuentran obligados a permanecer en sus domicilios y a abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Eso es lo primero que nos dicta la cuarentena. Los trabajadores y trabajadoras alcanzadas por el aislamiento social preventivo y obligatorio, o sea, por la cuarentena, quedan dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo. O sea, eso salvo las excepciones. Y las excepciones son las que estableció el artículo 6 del decreto 297, que estableció, no voy a hacer mención porque son muchas las excepciones, o sea, son varias, pero que se basaban en los servicios básicos, ¿no? Servicios de salud, servicios de alimentos, poder de comer a la población, servicio de petróleo, gas, servicio de telecomunicaciones, el periodismo, servicios básicos que se consideraban esenciales para que el país pueda seguir funcionando, porque si todos nos quedamos en cuarentena, alguien le tenía que dar de comer al resto de la población. Después de eso empezaron a salir otros, después de eso se empezaron a salir otros habilitaciones y que fueron saliendo por decretos y después salieron por decisiones administrativas, hasta que, digamos, hasta hoy, que ya hoy las decisiones administrativas, día a día vemos que salen distintas decisiones administrativas habilitando determinadas actividades a través de a través de determinadas jurisdicciones. O sea, la decisión administrativa dice, Provincia de Buenos Aires, Tigre está habilitado a hacer tales secciones. San Isidro, tales actividades. 3 de febrero, tales actividades. Malvinas, tales actividades. Entonces,
la pregunta hoy es, con esas habilitaciones que salen, ¿es suficiente? Sí, bueno, esas habilitaciones ya te habilitan, pero vos igual tenés que estar habilitado por el municipio y tener la habilitación del municipio, que es el que te va a controlar que vos cumplas con las normas de seguridad e higiene, con los protocolos de seguridad e higiene, con el protocolo que estableció la provincia de Buenos Aires para funcionar, y entonces vos con la habilitación solo no te basta, sino que tenés que estar habilitado por la provincia de Buenos Aires. Los que no están en la excepción del artículo 6 y los que están en las excepciones que están empezando a salir ahora, porque a partir de la cuarentena administrada, lo que está haciendo el gobierno es va habilitando por municipios, y esos municipios son los que se encargan de controlar que las empresas cumplan con las habilitaciones correspondientes. Y acá hay una pregunta, ¿no? que también nos hace mucho, que es, digamos, sabemos que no en esta cuarentena, sino en la cuarentena anterior, digamos, no en esta prórroga, sino no la prórroga del sábado, sino en la prórroga anterior, ya el presidente habló, y así se estableció en las normas, de que el transporte público podía ser utilizado solamente, digamos, para ir por las actividades esenciales. Entonces ahí empezó a una pregunta, bueno, ¿cuáles son las actividades esenciales que puede usar el transporte público? Y ahí nuestra interpretación es que las actividades que están habilitadas para usar el transporte público son las actividades que se habilitaron por el artículo 6 y que se habilitaron posteriormente por algún decreto de decisión administrativa hasta el 10 de mayo, que fue cuando se estableció la prohibición. De ahí en más, todas las habilitaciones o todas las actividades que se habiliten tienen que tener sus propios transportes, o sea, el personal puede ir a trabajar pero con su propio transporte, no usando el transporte público. Entonces, no se puede ir a trabajar, se pueden ir a trabajar solamente los que están excepcionados, en el transporte público lo pueden hacer los que estaban excepcionados hasta el 10 de mayo, y entonces lo que dice la resolución 279, que fue una de las primeras resoluciones, dice, cuando sus tareas, el empleado no puede ir a trabajar, pero cuando sus tareas u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe contractual establecer con su empleador las condiciones en que lo hagan. O sea, vos no es que vos tenés licencia sin goce por el aislamiento, vos no trabajás, sino que si vos podés trabajar, tenés que hacerlo, y tenés que hacerlo a través de digamos, de lo que se llama el teletrabajo, la modalidad de trabajo home office o el trabajo remoto, o sea, unirte con una computadora y trabajar desde tu casa desde esa forma. Entonces esto, digamos, fue lo primero con lo que nos encontramos, digamos. Y acá nos encontramos con actividades que ya estaban acostumbradas a trabajar. Nosotros llamamos, o sea, para distinguir, digamos, no es que esto lo esté en alguna ley o alguna norma, pero para distinguir hablamos del teletrabajo. El teletrabajo es cuando una empresa contrata a un empleado y para no tener un lugar de trabajo, lo contrata trabajando desde su casa. O sea, el empleador se libera de tener que pagar, de darle una oficina, de pagar todos los gastos de la oficina, y le da la posibilidad de trabajar, y le da la posibilidad, no, perdón, y acuerda con él que va a trabajar desde su casa. Y nosotros lo distinguíamos del trabajo home office, que es cuando el empleado tiene una oficina, tiene un lugar de trabajo, tiene un escritorio, pero el empleador le da el beneficio que determinados días, que acuerde con él, o determinados días, o determinada parte de la jornada, trabaje desde su casa, que lo llamamos trabajo home office. Entonces, cuando entramos a la cuarentena, había muchas empresas que ya estaban acostumbradas a tener trabajo home office, y muchas personas que ya venían haciendo trabajo home office, y esto no le cambió. Pero hubo otras actividades que no estaban acostumbradas a hacer trabajo home office. Home office se podía hacer el trabajo home office o teletrabajo, y entonces lo tuvieron que implementar. ¿Cuáles son los, digamos, hay algún requisito para el teletrabajo o trabajo home office? No, digamos, vamos a ver que hay algunos desde el punto de vista de la superintendencia de riesgo de trabajo más adelante. Lo que nosotros recomendamos, digamos, era, digamos, establecer
para el trabajo home office algunas pautas implementadas a través de una política de home office para el coronavirus o a través de un convenio de prestación de teletrabajo o trabajo home office para ordenar mejor la prestación de esta manera. Una de las pautas era, por ejemplo, bueno, dejar bien claro que esto era un tema provisorio, porque si bien nosotros creemos que el coronavirus va a cambiar muchas cosas y va a cambiar muchos hábitos, está claro que esto no le da un derecho adquirido al empleado a trabajar siempre en home office. Cuando se levante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, podrá volver a trabajar. Entonces, una de las cosas era establecer, bueno, esto es una manera provisoria de trabajar que no genera derechos y que se establece durante el coronavirus. Otro tema importante es la jornada de trabajo, digamos. Porque, ¿qué pasa? Cuando trabaja en home office, la jornada de trabajo no está controlada por nadie, entonces el trabajador puede trabajar mucho más, puede trabajar mucho menos, entonces ahí es importante establecer la jornada de trabajo o establecerlas en un convenio o establecer la cantidad de horas y establecer que esa cantidad de horas el empleado la puede distribuir de la manera que quiera o siempre que sea esa determinada cantidad de horas. Porque las horas extras, el recargo por horas extras o sea, la limitación de jornada sigue existiendo, aunque sea el trabajador home office. Yo sé que muchos empleados fuera de convenio, muchos empleados con puestos críticos, hoy trabajan más que nunca, pero la verdad es que la limitación de jornada sigue existiendo y el pago de horas extras para los que extralimitan la jornada sigue existiendo y el control entonces de esa jornada se hace mucho más difícil de efectuar. Por eso, entonces nosotros lo que sugerimos es que se ponga la cantidad de horas o que se controle la cantidad de horas que el empleado trabaja. Lo ideal sería que el empleado siga teniendo una cantidad de horas, bueno, un horario fijo. Mi horario de trabajo es de acá, tengo una pausa en el medio y trabajo acá, y después sigo trabajando a la tarde, pero que tenga horarios predeterminados para poder saber cuándo se excede y cuándo hay que pagarle recargos o no. Otro tema, digamos, otro tema es, bueno, establecer el lugar de trabajo, el lugar desde donde se va a hacer el teletrabajo, desde donde se va a hacer el trabajo home office. Otro tema es la no cesión de tareas, o sea, hay muchas tareas que uno, este era un trabajo que salió. Esto no es un trabajo a domicilio, hay un estatuto que reglamenta el trabajo a domicilio, hay una ley que reglamenta el trabajo a domicilio, esto no es trabajo, si bien se asimila al trabajo de domicilio, el trabajo de domicilio era un trabajo distinto, era un trabajo que una empresa venía, le cargaba determinado trabajo y el empleado hacía el trabajo de domicilio. Acá no, acá está trabajando como si trabajara en la oficina, pero conectado remotamente, o sea, conectado con una computadora. Entonces, una cosa que salió con el trabajo a domicilio era que muchos empleados delegaban en otros miembros de la familia la realización de tareas. Acá suponemos que la mayoría de tareas no pueden ser delegadas, pero nos ha pasado de que, no sé, otros miembros de la familia colaboren y eso podía generar también reclamos y generó reclamos. También otro tema era el tema de los gastos, o sea, de qué gastos se va a ocupar la empresa, qué gastos genera este trabajo home office que se tendría que ocupar la empresa. Cuando era teletrabajo versus trabajo home office, en el teletrabajo estaba claro que yo me tenía que hacer cargo de los gastos porque yo me estaba liberando de una oficina. En el trabajo home office no era tan así porque yo le estaba dando un beneficio al empleado. Acá que es más impuesto, bueno, tenemos que determinar, la verdad que por el artículo 75 y 76 nosotros deberíamos recompensar los gastos que el empleado tiene con motivo del trabajo home office. Bueno, se hacía un convenio y ahí se determinaban las principales formas, que bueno, además algunas empresas querían agregar algunos otros requisitos más, no sé, por ejemplo, un requisito de determinados reportes al día, tener determinados reportes al día, o bueno, otros requisitos que se iban determinando en el convenio con cada uno. A los trabajadores que estaban, entonces, los trabajadores que estaban bajo el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, que no están habilitados para ir al lugar de trabajo, y si podían, tenían que prestar sus
trabajo desde su casa, en forma home office. La resolución 279 le dice que los trabajadores son los que están en relación de dependencia, las locaciones de servicio, o sea, los monotributistas, pero regulados por el decreto 1109, estos son los monotributistas del Estado, las becas y pasantías, o sea, la beca y pasantía se asimilaba al contrato de trabajo, y entonces ahora, eso no quiere decir que sea un contrato de trabajo. Entonces, por ejemplo, en el tema de las pasantías, hoy no rige la prohibición de despido, porque no es un teletrabajo, no es un contrato de trabajo. O sea, si yo tengo que rescindir las pasantías porque no las necesito, las puedo rescindir. O si yo tengo que suspender la pasantía, la puedo suspender. Si yo la tengo que suspender porque sin un goce de asignación no remunerativa, la podría hacer porque no es un contrato de trabajo, no es una relación de trabajo, más allá de que se los asimile. Y eso es según nuestro entender. Pero esta resolución, al asimilarlo, nos produce un conflicto, porque dice, bueno, puedo prescindir, puedo no pagar no pagar y parecería por esta resolución que no. Ahora, la prohibición de contrato, la prohibición de prescindir de una pasantía ya es un tema diferente, porque ya para nosotros uno podía prescindir de una pasantía porque no es un contrato de trabajo. Pero es un tema que también está en discusión y hay muchos autores que dicen que no se podría prescindir de una pasantía porque tiene la misma protección que el contrato de trabajo debido a que este decreto los asimila a los trabajadores. Después está el tema de la residencia médica, que tiene el mismo carácter, y el pluriempleo. Cuando salió todo este tema bueno, entonces el periodo de aislamiento, yo que tengo que estar prestando servicios desde mi casa, si lo puedo prestar, y si no lo puedo prestar, no lo presto, pero no puedo ir a trabajar. Bueno, salieron entonces las actividades excepcionadas, que cada vez ahora se van excepcionando más, y en la resolución 279, el Ministerio de Trabajo dio la oportunidad, porque había muchas actividades, sobre todo las que prestaban servicios esenciales, los supermercados, los centros de salud, que tenían que empezar a adecuarse, porque el requerimiento iba a ser mayor, era una actividad esencial, con lo cual se suponía que iba a tener mayor crecimiento, y entonces lo que le dio la posibilidad a la resolución 279 es de hacer una modificación de jornada, poder pactar con el empleado una jornada distinta a la que venía haciendo, sin que ello implique un ius variandi o una variación de las condiciones laborales como para despedirse. Y a su vez, también lo que la resolución 279 estableció, previendo que había, si bien el grueso de los trabajadores no iba a trabajar, las empresas con actividades esenciales podían requerir más trabajadores, que la modalidad de contrato de contratación era eventual, o sea, era eventual para el COVID, eventual para esta cuarentena. Y entonces, como era eventual, yo lo podía contratar a través del contrato de servicio eventual, que al principio empezó teniendo este contrato de servicio eventual, empezó teniendo una dimensión de cargas sociales muy importante, del 95% de las contribuciones al CIPA, pero después esto fue con la resolución 219, que fue la misma que establecía que para los trabajadores que no tenían que ir al lugar de trabajo se le iba a pagar una asignación no remunerativa, y fue dejada sin efecto. También fue dejado sin efecto este beneficio de cargas sociales para los empleados eventuales. Hoy uno puede contratar, y es el contrato que debería usar para contratar para cuando necesita urgencias para el COVID a través del contrato eventual, pero no tiene ningún beneficio fiscal. Otra cosa importante que estableció el artículo, la resolución 279 en su artículo 6, es que la obtención de concurrir al lugar de trabajo no constituye un día festivo, un día de descanso, vacaciones o festivos. O sea que de acá sale el tema de que yo no puedo, no le puedo dar al trabajador que está en un periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio las vacaciones del 2020. Podría darle vacaciones vencidas, que ya digamos, hasta el 2019, inclusive ya las del 2019 que están vencidas y que él no las usó, esas las podría compensar porque esa no es tan caduca, si no es una obligación, si bien muchas empresas las siguen teniendo como una obligación para que el empleado, para no perjudicar al empleado que acumuló vacaciones, yo esas sí las podría compensar. Lo que no podría compensar son con las vacaciones del 2020. Y esta misma resolución lo que dice es que yo no puedo entonces pagar un plus vacacional o
o liquidar vacaciones en el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio porque está prohibido otorgar vacaciones. Antes del periodo social preventivo y obligatorio, hubo unas primeras resoluciones, cuando ya empezó a venirse el coronavirus, los primeros días de marzo, o sea, la segunda semana de marzo, donde salió la resolución donde prevían trabajar a la gente que venía del exterior, salió la resolución 207/20 que dispensó de concurrir al lugar de trabajo a los empleados mayores de 60 años, por considerarlo que era un grupo de riesgo, un grupo de que, por los antecedentes del coronavirus en otros países, las personas con más riesgo, que más pueden ser afectadas por este virus, son las personas mayores. Entonces, se exceptuó de venir a los mayores de 60 años, salvo que sean esenciales. Y después aclaraba que los esenciales eran los de la actividad de salud. Pero la verdad que los esenciales en cada empresa son los esenciales. Y no hay una norma que determine qué es esencial y qué no es esencial. O sea, ¿quién puede...? Entonces, muchas veces una de las preguntas que nos hicieron con mucha frecuencia y nos siguen haciendo con mucha frecuencia es: ¿una persona mayor de 60 puede decir que quiere venir a trabajar? O sea, suponemos que tenemos una actividad excepcionada, ¿no? O que fue excepcionada ahora. Y un empleado mayor de 60 es clave. Yo le puedo hacer firmar un papel que me diga que él quiere venir a trabajar y yo con eso lo libero de trabajar. No, pues los derechos del trabajador son irrenunciables, la previsión es una previsión de orden público y yo no lo puedo liberar. Ahora, ¿cuál es la forma que nosotros recomendamos? Nosotros lo que recomendamos es mandar una nota con los trabajadores esenciales a la RT y que la RT nos diga si ellos consideran que son esenciales o no. Si la RT nos dice que para ellos son esenciales y pueden venir a trabajar, perfecto, ya lo tengo cubierto para RT, que es el principal riesgo que tengo, digamos, que se me enferme trabajando. Entonces, si ya lo tengo cubierto para RT, pueden venir. Bueno, entonces, para nosotros, quien hace de moderador en el tema de los empleados mayores de 60 años es la RT. Si la RT me dice que los cubre porque los considera esenciales y entonces los dispensa de esta excepción de no concurrir a trabajar, perfecto, pueden venir a trabajar. Si me dice que no, no pueden venir a trabajar. Después estaban las embarazadas y después en la resolución 207 preveía los grupos de riesgo, que eran enfermedades respiratorias crónicas, asma moderado, severo, EPOC, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias y fibrosis quística. Digamos, estas son las enfermedades respiratorias, las enfermedades cardíacas, insuficiencia, enfermedad coronaria, valvulopatías, cardiologías congénitas. Después estaban las inmunodeficiencias, que ahí hay una gama variada de enfermedades, y los diabéticos, insuficiencia renal crónica en diálisis. O que podrían ingresar en diálisis, o sea, en diálisis en los próximos 6 meses. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, tenemos todas estas enfermedades. Nosotros, nuestra recomendación es: las empresas están obligadas a tener un servicio médico, ya sea un servicio médico laboral externo o interno. En ambos casos, ya sea un servicio laboral externo o interno, nosotros, cuando vamos a habilitar una actividad o cuando la actividad empieza a funcionar, o si ya empezó a funcionar, lo que tenemos que hacer es pedirle al servicio médico que revise todos los casos, sobre todo todos los casos que por examen preocupacional o por los exámenes periódicos dan que puede tener algunas de estas enfermedades, determinar quiénes son. Igual, más allá de que estén o no estas enfermedades, que haga un repaso de todos los legajos médicos de todos los empleados, para ver si hay algunos empleados que por ahí no están estas enfermedades, pero tampoco es conveniente que vengan a trabajar, porque están más débiles o más expuestos frente al virus. Entonces, determinar todas esas personas, y después las personas que claramente entran en estas enfermedades no están exceptuadas y no pueden venir, y las que están en una zona gris, como por ejemplo un asma leve, que un asma leve uno no sabe si puede venir o no puede venir a trabajar, bueno, que el médico laboral lo revise, que el médico laboral sea el que determine si puede venir o no puede venir a trabajar. O sea, que las embarazadas y los enfermos, aun cuando sean esenciales, si el médico laboral dice que no pueden venir a trabajar, no pueden venir a trabajar. Suponiendo que el médico dice que sí pueden venir a trabajar, ¿no? Un asma leve, un asma... Yo
le tenemos que notificar a la RT de que estamos dejando venir a trabajar a estos empleados y acompañarles los dictámenes del médico laboral que dice que sí pueden venir a trabajar. Porque si la RT me los rechaza, entonces, y me dice, no, yo considero que no deben venir a trabajar, no pueden venir a trabajar porque no tienen cobertura de la RT. En la 207 salió otro tema que es, ustedes se acordarán que los primeros días de marzo, bueno, se liberó a los chicos de ir al colegio, entonces ahí salió, bueno, ¿quién cuidaba a los chicos? Porque los chicos estaban en el colegio, los padres tenían la vida organizada, pero ahora los chicos estaban en la casa y los tenían que, digamos, alguien los tenía que cuidar. Entonces, la resolución 207 puso un régimen de ausencia justificada a los progenitores o personas adultas responsables a cuya presencia en el hogar resulta indispensable para el cuidado de los chicos o niños adolescentes que iban al colegio y que ahora no iban más, que por la previsión de ir a los colegios dejaban de ir al colegio y se quedaban en su casa. Se debe notificar al empleador indicando la necesidad y solo podrá ejercerla una de las personas a cargo. O sea, lo que se decía era que era una de las personas a cargo. Y esto es un tema que nos está pasando con frecuencia. O sea, que hay una persona que nos dice que está aceptada por el artículo 3, pero bueno, si ambos padres viven juntos, en definitiva, se tendrían que alternar y tendrían que alternarse. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una declaración jurada donde los padres, digamos, digan que tienen hijos a cuidado, a qué colegio van, en qué horario del colegio iban, si son dos progenitores, bueno, cuándo se va a hacer cargo un progenitor y cuándo se va a hacer cargo otro progenitor, y así hacíamos una declaración jurada para que el empleado rinda y diga, bueno, quién podía o no podía ir a trabajar. En estas situaciones se ponía también a prueba la regla de la buena fe, porque había una gran dificultad del tema del contralor, ¿no? Y esto de, bueno, cuántos días uno, cuántos días otros. Y otro tema que surgió es si había obligación de pagarle o no había obligación de pagarle, ¿no? O sea, sí, porque en el caso de los mayores de 60, en el caso de los enfermos y de las embarazadas, claramente decía que se debía pagar el salario. En el caso de los que tenían que cuidar a menores, no lo decía. Entonces, muchos autores interpretaron que debía ser una ausencia, pero no paga. Para nosotros estas son ausencias justificadas, y para nosotros siempre fue así, debían pagarse. Si te llenan la declaración jurada y te acreditan que están a cuidado de un menor y que están repartidas las responsabilidades, en el tiempo que le toque a tu empleado, se debía pagar el salario. Pero como dijimos, en muchos autores dijeron que no. Y en un fallo muy reciente, que salió publicado hace 2 días, de Gómez contra el supermercado Walmart, la justicia, como medida cautelar, estableció que en esta situación había que pagar los salarios, o sea que era obligación pagar los salarios. A los efectos entonces cuando salió todo esto, bueno, ustedes están aceptados de ir al lugar de trabajo, pero si pueden prestar pueden prestar el trabajo en forma remota y en forma remota y a través de los sistemas informáticos, lo tienen que hacer y lo pueden hacer y acordarán con el empleado en esto que nosotros hablábamos de hacer un convenio de trabajo home office o hacer una política de trabajo home office para este COVID. Bueno, se aplican las mismas resoluciones que se aplicaba en su momento cuando había teletrabajo o trabajo home office. Hay una resolución se estableció una resolución nueva del 2120, pero había ya una anterior que obligaba a denunciar a los trabajadores en trabajo home office, diciendo cuál es la nómina de trabajos afectados, que está trabajando desde su casa, el domicilio donde cada uno desempeñará sus trabajos y la cantidad de días y horas por semana
en este caso no, porque se suponía que era para siempre, digamos. Antes, cuando había trabajo home office, uno tenía que poner qué días de la semana iba a trabajar en su casa o en qué horarios. Y había además todo un sistema de reporte diario si estos sistemas cambiaban. Hoy no, porque hoy la mayoría de los trabajadores que están en cuarentena o con el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio lo están haciendo todos los días desde su casa. Y también se aplicaba la resolución 1552. La resolución 1552 de la RT obliga a dar un kit de productos a las personas que trabajan en home office, y hoy es igual, digamos. Tenían que tener un extintor, o sea, un matafuegos, tenían que tener un botiquín, un mouse, tenían que tener un manual de buenas prácticas y un sillón ergonómico. Ahora, ¿es obligatorio esto? Esto agarró, digamos, nos agarró todo de improviso. Entonces, la verdad que cada uno empezó a trabajar en su casa como pudo, con las sillas que pudo. Y también el gran problema que hoy se está suscitando es que, bueno, cuando era trabajo home office y yo trabajaba desde casa, pues, porque era porque yo quería hacerlo, entonces yo elegía cuándo hacerlo, y por ahí elegía hacerlo cuando los chicos estaban en el colegio, cuando... Hoy el tema es que lo tengo que hacer desde casa, por ahí mi casa no está, no está preparada para el home office, y, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que nos pasó es, nosotros en el estudio dijimos, bueno, que cada uno se lleve su silla a su casa, pero bueno, hubo el 40% de la gente que trabaja en el estudio que no se la pudo llevar porque era un departamento chico, la silla es demasiado grande, esto ocupa demasiado lugar. Entonces, bueno, estas cosas, ya hay varios proyectos de ley para regular el teletrabajo y para ver cómo vamos a hacer, digamos, si el teletrabajo se viene a instalar ya como una modalidad de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer? Porque, bueno, una cosa es que el empleador provea los elementos para que no dañar la salud del trabajador, y entre ellos, claramente, la silla ergonométrica. Pero y otra cosa es si los espacios están habilitados para hacer el teletrabajo, ¿no? O sea, porque hoy estamos viendo que tenemos que trabajar con los chicos que nos gritan al lado, con mi mujer que trabaja al lado y también tiene su conference call, y nos superponemos un conference call con otro conference call. Bueno, son cosas que los distintos proyectos de ley de teletrabajo tratan de regular, y van a tener que regular en el futuro, pero hoy lo que creo que ninguna empresa puede ser penada por no cumplir la 1552, porque está claro que el teletrabajo nos desbordó a todos y cada uno empezó a trabajar como pudo. Ahora, una cosa que veníamos hablando era de los excepcionados. ¿Qué pasa? Los excepcionados, ¿qué figuras son? ¿Son empleados? ¿Se los puede asimilar una licencia por enfermedad? Claramente no. Son excepcionados, es una figura que son unas personas con licencia licencia con goce de haberes, que prestan servicios, los que pueden prestan servicios de su casa y los que no, pero digamos que yo les tendré que pagar el salario mientras rige el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y eso a muchas empresas, más allá de que puedan tener la ATP, la asistencia a la producción, el programa de asistencia a la producción, algunos pagos del programa de asistencia a la producción, y más allá de que podamos ir por el 223 bis también, digamos, recordemos que los suspendidos hoy, digamos, si bien prohibieron la posibilidad de suspenderlos sin goce de haberes, habilitaron la suspensión de los 23 bis. La suspensión de los 23 bis son suspensiones que yo acuerdo con el sindicato o cuando fuera de convenio acuerdo individualmente, donde les asigno una remuneración, una remuneración, un porcentaje de la remuneración bruta. Si yo le asigno un 83% de la bruta, es prácticamente asegurarle un 100% al neto, va a seguir cobrando el mismo neto, pero lo libero de las cargas sociales. Y si le asigno un porcentaje del neto, claramente estoy dejando de pagar parte del salario, que o sea que ya todo el universo de los sindicatos, más que el universo de los sindicatos, el universo laboral empezó a aceptar de que, bueno, por ahí este esfuerzo tenga que ser compartido, y por ahí, a través de los 23 bis, si yo acuerdo un 80% del neto, claramente estoy dejando de pagar un 20% del neto al empleado, más más el tema de las cargas sociales. El convenio UIA-CGT estableció que para los que no trabajaban, el salario
la asignación no remunerativa era un 75% del neto, con lo cual el empleado percibía un 25% de salario menos las cargas sociales. Hoy, la verdad es que en los sindicatos, bueno, cada sindicato, cada empresa acuerda con su sindicato un convenio 223 bis, y hay sindicatos o hay actividades que tienen acuerdo marco, como es la actividad de la UOM, como la actividad de la salud, como la actividad de comercio, donde yo, si no, yo puedo ir al Ministerio de Trabajo, invocar ese expediente y acogerme a ese régimen de suspensiones que acordó el sindicato de la actividad para mi actividad. Igual la UIA-CGT estableció para todos los trabajadores, para todo el universo de trabajadores, sobre todo los de convenio, una posibilidad estableció un convenio, perdón, de suspensiones del 75% del neto, por los meses de abril y mayo, y a través de una resolución, que es la resolución 397, yo puedo ir al Ministerio de Trabajo y pedir acogerme a esa resolución. De eso le van a dar traslado a mi sindicato. Si mi sindicato no se opone y no dice nada, me homologan y me dan la posibilidad entonces de que yo a mis empleados encuadrados en convenios colectivos lo pueda suspender con el 75% del neto. ¿Qué hemos estado viviendo ahora? Muchas empresas que se han ido por el 397 al convenio de UIA-CGT, y los sindicatos, por ser sindicatos más fundamentalistas, se oponen a cualquier tipo de suspensión, o se oponen a una suspensión del 75% neto, y si no llega al acuerdo, ya el Ministerio de Trabajo primero abre un plazo de negociación de 4 o 5 días y después resuelve, ¿no? Y en muchas actividades donde los sindicatos se han opuesto férreamente a una suspensión, el Ministerio de Trabajo ha aceptado que se aplique el convenio de la CGT, más allá de las consecuencias que después tenga esto judicialmente, porque seguramente los sindicatos irán a combatir esto desde el punto de vista judicial. Sabemos que hay sindicatos, como sindicatos camioneros, sindicatos de químicos, sindicatos papeleros, que tienen posiciones férreas en cuanto a no suspender a nadie. Esto estamos hablando de toda la gente que está encuadrada en convenio. La gente que no está encuadrada en convenio, el acuerdo es individual, digamos, ¿no? El acuerdo de suspensión es individual y después va a tener que ser homologado por el SECLO, por el Ministerio de Trabajo. Entonces, uno de los temas es, esto no es licencia por enfermedad, digamos, los excepcionados no es licencia por enfermedad. Yo puedo poner los excepcionados dentro de los suspendidos. El convenio UIA-CGT dijo que no, que los excepcionados mayores de 60 y los que de grupo de riesgo no pueden estar dentro de los suspendidos. Hay convenios como el de la UOM que sí los permitió, y hay convenios de sindicato con la empresa donde los permite. La verdad es que tiene lógica que permitan que los excepcionados entren de la suspensión, porque si tengo todos los trabajadores suspendidos, sería una discriminación salarial, que los excepcionados ganen más que los suspendidos, digamos. O sea, ahora, si no tengo trabajadores suspendidos, o ya la mayoría empieza a tener actividad, tenerlos suspendidos solamente a los excepcionados pasa a ser una discriminación en contra de los excepcionados. Entonces, lo que se intentó con el tema de los excepcionados es aplicar la regla del artículo 208 de la LST, por analogía. 208 de la LST dice que cuando un empleado está enfermo se debería pagar el mismo salario que debería ganar si está trabajando. Entonces, aplicando esa regla, si todos están suspendidos, yo no puedo a los excepcionados no tenerlos como suspendidos, porque va a ganar más que el suspendido. Ahora, si todos no están suspendidos, no le puedo pagar menos, porque entonces va a ganar menos, y ahí violaría, digamos, estaría en contra de esta regla analógica del artículo 208. Entonces, esta excepción de no venir a trabajar, esta excepción del 207 para los mayores de 60, para los grupos de riesgo y para las embarazadas, es una licencia con goce haberes, no es una licencia por enfermedad. No le puedo aplicar los plazos de la licencia por enfermedad, ni menos mandarlo a reserva de puesto. Lo que estamos empezando a ver también
es que las actividades que se están empezando las actividades que ya estaban excepcionadas o las actividades que se están empezando a excepcionar empiezan a tener enfermedades inculpables, ¿no? O sea, hay una regla que es la gente que, digamos, esto la percibimos de este lado, ¿no? La gente que no puede trabajar quiere ir a trabajar y la gente que está trabajando no quiere trabajar porque tiene miedo a trabajar, ¿no? Con el respeto de ambas posiciones, pero es una cosa que se nos está dando. Entonces, bueno, ¿cómo tratar el tema de las enfermedades? ¿Cómo tratar el tema de las enfermedades inculpables? Ahora se presenta el tema de las enfermedades inculpables y además, estando el coronavirus de por medio, tenemos que ser mucho más cuidadosos, ¿no? La enfermedad inculpable es una afección de salud que padece el trabajador, que lo imposibilita de trabajar y que no tiene relación por el trabajo, ¿no? Después el tema de si el coronavirus tiene relación o no con el trabajo es un tema que va a tocar este año. Entonces, dolencia que se produce durante la vigencia del contrato de trabajo, ajena a la voluntad o intencionalidad del trabajador, como también extraña al trabajador, que impide trabajar o provoca que el trabajador sea desaconsejable. Y acá que tenemos las ausencias aisladas, digamos la ausencia puntual, y las ausencias ya por enfermedad de larga duración. Nosotros antes en las ausencias aisladas era, bueno, el médico iba al domicilio y controlaba si hacía como un control de si el empleado estaba o no, si efectivamente estaba o no estaba enfermo. A veces ni siquiera las controlábamos, con la presentación del certificado bastaba. Hoy tendríamos que seguir rigiéndonos así. Si un empleado no sé, no viene porque tiene diarrea, no viene porque tiene o porque tiene algún dolor o algo así, tendría que presentar certificado médico. Pero hoy tenemos que ser mucho más cautelosos. Hoy la mayoría de las empresas que tienen protocolo de seguridad tienen requisitos para los que entran a trabajar, donde les toman la temperatura, donde ven si tienen algún síntoma, y cualquier síntoma que pueda ser un síntoma de los que los protocolos de seguridad determinan que puede ser un indicio de coronavirus, hay que pedirlo dejar de trabajar y claramente tiene que ir al médico laboral. Tiene que ir al médico laboral o al médico que determine la empresa, pero claramente no puede entrar a trabajar y lo ideal sería que lo revise el médico laboral y el médico laboral de ahí lo derive a el centro que considere si es que puede tener indicio de coronavirus o a su casa si es que no tiene indicio de coronavirus. Pero hoy tenemos que ser más cautelosos que nunca. O sea que hoy ya la enfermedad, la ausencia aislada, hoy, digamos, algo que sea claramente algo que no tiene nada que ver con el coronavirus, hoy nos hace estar más cautelosos y nos hace tener que usar mucho más el tema del servicio médico, ¿no? El servicio médico hoy se hace más indispensable, hoy es un auxiliar mucho más importante para nosotros de lo que era hasta ahora, porque nos tiene que decir si puede haber alguna probabilidad de que tenga algo que tenga que ver con el coronavirus, entonces claramente lo tengo que aislar lo más rápido posible. Otro tema que estamos empezando a ver que viene es el tema del estrés por el coronavirus. O sea, el coronavirus produce mucha ansiedad, produce mucho, está empezando a producir enfermedades psicológicas. Entonces ahí nuestra recomendación también es involucrar enseguida al servicio médico, que lo revise un psiquiatra y que ese psiquiatra enseguida le haga un psicodiagnóstico, le haga todos los elementos que se puedan hacer para determinar si efectivamente está con una enfermedad psicológica o no. Y acá es donde se nos va a producir los mayores conflictos, porque acá seguramente lo que nos pase en muchas de las enfermedades psiquiátricas es que nuestro médico laboral o nuestro psiquiatra laboral diga que puede trabajar y el psiquiatra de él diga que no puede trabajar. Y acá es donde entonces ya saltamos al tema de las juntas médicas que le va a explicar María. Yo ahora dejo de compartir pantalla. Meli. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es María Saudiet, trabajo en el estudio con Eugenio y bueno, voy a pasar a explicar un poco lo que son las juntas médicas que se solicitan, generalmente las solicita la empresa en casos de discrepancia de diagnósticos y sirven para dar una tercera opinión objetiva en el caso justamente de que el empleador tenga su equipo médico externo o interno que tenga un diagnóstico y el empleado tenga su médico que tenga otro diagnóstico.
en relación a la aptitud laboral. En Provincia de Buenos Aires hace más tiempo que se pueden pedir las juntas médicas, en Capital se pueden pedir desde 2018, y bueno, les voy a explicar un poquito lo que son los procedimientos. Son bastante parecidos en provincia que en Capital. La verdad que por mi experiencia, Provincia de Buenos Aires me resultó más tedioso para pedir junta médica que Capital, que es bastante expeditivo. Les voy a compartir pantalla para que puedan ver lo que son los requisitos. Bueno, como les decía, en Provincia de Buenos Aires, al igual que en Capital, lo que se necesita para pedir una junta médica son una controversia de diagnósticos para que se emita un dictamen después de esa junta médica, y tanto en Capital como en Provincia no es vinculante, pero sirve como prueba en un eventual reclamo o problema que se pueda tener. En Provincia de Buenos Aires se solicita en cada delegación que tenga el Ministerio de Trabajo de acuerdo al domicilio de la empresa, ¿sí? Lo que se necesita es certificados de un lado o informe psicológico también de la empresa del otro para comprobar lo que es la discrepancia. Se necesita hacer una especie de escrito que explique los antecedentes y el por qué se solicita la junta médica. Se acompañan copias de los informes y se paga una tasa contributiva en el caso de provincia. Esa tasa se emite con el usuario y contraseña que tiene el empleador para la rúbrica de los libros laborales. La tasa más o menos hoy en día debe estar a 500 pesos aproximadamente. Se inicia la junta médica en la delegación correspondiente al domicilio del trabajo, donde se llevan a cabo las tareas, y supuestamente en 20 días se tendría que llevar a cabo la junta médica, donde se entrevista al empleado para ver su situación, y luego se haría un dictamen. Nunca se da en 15 o 20 días, lamentablemente. En provincia tarda mucho más. Que te fijen la fecha de junta médica y el dictamen también. Diferente es el caso de Capital, que está bastante más adelantado en lo que es la fecha de junta médica y en lo que es también hoy en día, al estar en esta situación de COVID, las herramientas tecnológicas que se utilizan para llevar a cabo las audiencias. Vamos a pasar a lo que es Capital. En el caso de Capital Federal, también necesitamos, por supuesto, esto es en el ámbito privado, en tareas que se lleven a cabo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ahí es donde se acepta la junta médica en Capital Federal. También necesitamos una controversia de diagnósticos. En Capital no se necesita hacer un escrito detallado de todo lo que son los antecedentes para pedir la junta médica, sino que simplemente hay dos formularios que ya están prehechos, digamos. Un formulario donde tiene todos los datos del empleado y de la empresa, su antigüedad y demás, y otro formulario que sí habla de la patología y lo tiene que completar el médico de la empresa. Con estos formularios y la copia de lo que son los certificados y el informe médico del empleador, se inicia la junta médica. Generalmente te dan fecha para 15 o 20 días y se llevan a cabo las entrevistas, lo que lleva. Al ser juntas médicas por enfermedades inculpables, la mayoría de los casos son enfermedades psiquiátricas, psicológicas las que tenemos para pedir una junta médica. Se llevan a cabo las entrevistas, se notifica al trabajador, el trabajador puede ir con su médico, puede ir también el médico de la empresa a esa junta médica, a esas entrevistas que se llevan a cabo. Nosotros como apoderados y como abogados de la empresa concurrimos el primer día de la junta médica para elaborar el acta, pero claramente no podemos estar en la junta médica porque solamente tienen que estar los profesionales autorizados. En la ciudad es totalmente gratuito, no hay que pagar ninguna tasa. Puede que sea una entrevista y generalmente no solamente con una evaluación se lleva directamente al dictamen, sino que se piden otro tipo de test. Por ejemplo, en lo que es enfermedades psiquiátricas, psicológicas, siempre se piden lo que son los test de batería, que por ahí son más extensos de lo que es una primera entrevista de junta médica.
Hace 2 semanas tuve la primera junta médica online de la ciudad de Buenos Aires, que ya tiene este tipo de herramientas. Fue por Zoom. Estaba también la conciliadora y yo como abogada y el abogado de la empresa. Después nosotros nos bajamos del Zoom porque no podemos estar. Se elaboró un acta y se pidió otro tipo de examen antes de dictaminar. Y ese examen sí se hace presencial, o sea, la primera fue virtual y el examen nuevo se hace presencial en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad, que está en la calle Bartolomé Mitre, 575. El dictamen de Junta Médica se puede impugnar a los 5 días de ser notificado, pero esa impugnación, por la experiencia que tenemos en Junta Médica, cuando se resuelve generalmente son aclaraciones, no es que un dictamen que se dio en Junta Médica, por ejemplo, de una actitud de un trabajador, luego de ser impugnado, se dio vuelta. No, generalmente se hacen aclaraciones y bueno, ¿y qué hay? Esos son los dos procedimientos que tenemos hoy en día en provincia y en capital. Provincia, como les dije, depende de cada delegación, y bueno, capital depende de la Subsecretaría de Trabajo, de Comercio e Industria, que está en la calle Bartolomé Mitre, y hoy en día, en capital, ya se pueden iniciar juntas médicas online, no solamente empezar la junta médica, que por ahí estaba iniciada de antes y se llevó a cabo en el COVID de manera online, sino directamente iniciarla con los formularios y las copias de los certificados e informes digitalmente en el correo electrónico del gobierno de la ciudad, y de ahí se fija fecha y se lleva a cabo la junta médica. Hasta aquí le voy a dar el pase al doctor Sojo para que siga hablando del tema del COVID. Buenos días, mi nombre es Esteban Sojo, soy socio del estudio de MI Abogados. El tema que voy a poner hoy es en cómo o en qué circunstancias puede ser considerado el COVID una enfermedad profesional, y qué les conviene hacer a la empresa frente a una situación de COVID. Digamos, para entender bien un poco el esquema de cómo está funcionando el COVID como enfermedad profesional, hay que irnos a la Ley de Riesgo de Trabajo, y después vamos a ver el decreto 367-2020, que es el que establece, el que expresamente lo reglamenta. La Ley de Riesgo de Trabajo, como lo saben, y si no lo explico ahora, establece que un listado de enfermedades que presumiblemente, digamos, que son presumiblemente profesionales. Si fuera ese listado, originariamente fuera ese listado, ninguna enfermedad podía ser considerada profesional. Esto llevó a una modificación en el año 2000, donde se estableció en el artículo 6 de la ley 24.557, la ley de riesgo de trabajo, la posibilidad de que el empleado presentara la posibilidad que el empleado presentara prueba, o los derechos habientes en caso de un fallecimiento, de que presentara prueba de que la dolencia que tenía, o padece, era de carácter profesional, con diagnósticos médicos y demás, para que presentaban en la Comisión Médica Jurisdiccional y terminaban en la Comisión Médica Central, para que la Comisión Médica Central determinara el carácter profesional o no de la dolencia. El empleado tenía, o sea, la carga de la prueba. La mayoría de los autores entendían originariamente que este era el camino que tenía que seguirse para determinar que el COVID como enfermedad profesional, en caso de que el empleado considerara que había adquirido la enfermedad como consecuencia de las tareas que prestaba para la empresa. ¿Cuál era el problema que esto originaba? El problema que originaba es que uno hacía la denuncia, la ART iba a decir que se trataba de una enfermedad no listada, y por lo tanto rechazara, y el trabajador tenía que seguir todo el camino
primero en la Comisión Médica Jurisdiccional y después en la Comisión Médica Central para que se determine el carácter profesional de la dolencia. Mientras tanto, no recibía prestaciones. Esto cambió con el dictado del decreto 367. ¿Por qué cambió? Porque creó una tercera categoría que hasta ahora no existía, que es la enfermedad no listada, presumiblemente profesional. ¿Qué implica esto? No releva al trabajador de la carga de la prueba del carácter profesional de la enfermedad, es decir, el trabajador tiene la carga de mostrar que el que adquirió el COVID en el ámbito laboral, pero se presume que tiene carácter profesional, por lo tanto, la RT no puede rechazar originariamente la dolencia, sino que tiene que darle las prestaciones médicas hasta tanto se determine la Comisión Médica Central. Y encima, la ley establece que no debe ir a la Comisión Médica Jurisdiccional, sino que la RT es quien directamente debe ir a la Comisión Médica Central para que se termine la ley de riesgo de trabajo. ¿Para quién es esto? Para los trabajadores exceptuados del aislamiento social preventivo obligatorio. Por supuesto, un capítulo aparte va a ser los trabajadores no exceptuados no pueden trabajar, por lo cual no van a tener cobertura. ¿Y cuánto dura? Y va a durar mientras dure el aislamiento, dice la ley, con lo cual es una presunción que termine apenas termine el aislamiento. Pero aparte el decreto dice algo más. ¿Qué dice? Que la Comisión Médica Central puede invertir la carga de la prueba en los casos en que por determinados lugares, circunstancias, o sea, en determinadas empresas donde hubo un brote de COVID, o la empresa está ubicada en un lugar donde hubo un brote fuerte de COVID y demás, en ese caso, la dolencia, o sea, puede invertir la carga de prueba y se va a presumir de carácter profesional, y es la RT quien debe demostrar que en realidad el trabajador puede haber adquirido la dolencia en otro ámbito. Eso es, digamos, como novedoso. A ver, lo que hizo básicamente el decreto es crear una categoría para dar cobertura al trabajador del COVID hasta que la comisión médica determine si tiene realmente o no carácter profesional y no permitir a la ART rechazar de plano y que mientras tanto no tenga cobertura. Distinto es el caso de los médicos o los personales de salud. En el caso de los personal de salud, la normativa expresamente establece que va a tener carácter, se presume carácter profesional y que la ART va a tener la carga de la prueba de que lo adquirió en otro ámbito. Como dijimos, esta normativa, este decreto, expresamente establece, por lo menos para los casos de personal exceptuado, en el caso del personal médico distinto, en el caso del personal exceptuado, expresamente establece que este régimen finaliza cuando termine el aislamiento social preventivo obligatorio. Esto significa que al finalizar el aislamiento social preventivo obligatorio no va a dejar de ser una enfermedad profesional, yo entiendo que no, sino que básicamente va a volver, salvo que cambie la normativa, se va a volver al régimen originario, o sea, el trabajador contagiado de coronavirus que diga, que establezca que se contagió en el ámbito laboral, va a tener que ir por la vía de las enfermedades listadas y probar, y no va a recibir estas prestaciones originarias, salvo que cambie, por supuesto, la resolución, le cargo distinto en los próximos días. Por lo menos no hay ninguna norma en ese sentido. Un tema importante que establece la ley es cuándo hay que hacer la denuncia. La denuncia hay que hacerla cuando hay confirmación por una entidad oficial de padecimiento de COVID. Es decir, no es cuando presenta la sintomatología, sino cuando está confirmado por una entidad oficial del padecimiento de COVID. Más allá de esto, hay un tema en la ley que entiendo que pueden agarrarse
las aseguradoras de riesgo de trabajo para intentar evitar las prestaciones. Habrá que ver qué interpretación, yo creo que va a ser a favor del trabajador, pero qué interpretación hace la justicia. Que dice que no tiene cobertura, que no tienen cobertura dentro de este ámbito de esta ley, el artículo 6 al final, cuando hubiera un supuesto de enfermedad, perdón, de fuerza mayor no imputable al empleador. Es decir, excluye expresamente a la situación de fuerza mayor no imputable al empleador. Con lo cual, podría una ART, para tratar de ligarse de esto, como argumento, decir, bueno, esto de la pandemia realmente es una situación de fuerza mayor, por lo cual un decreto no puede modificar una ley, y en ese sentido tratar de ligarse. Yo creo que ese argumento podría, digamos, no va a tener cabida o no debería tener mucha cabida dentro del ámbito laboral, donde en general los jueces tienden a fallar a favor del trabajador, y en este caso la empresa también tiene interés, porque si la persona adquirió COVID-19 dentro del ámbito laboral, va a tener más interés que lo adquiera, que responda a la RT, y no que el trabajador inicie una demanda de daños y perjuicios contra el trabajador y contra la empresa, y no tener cobertura. Eso es un poco el régimen por que nos encontramos hoy en lo que respecta a, resumidamente, para no ser extenso, lo que respecta a lo que es el COVID como enfermedad profesional, es decir, es una enfermedad no listada, presumiblemente profesional, en la cual el trabajador tiene la carga de demostrar que lo adquirió en el trabajo, salvo excepciones, como dijimos, que es que la Comisión Médica determine, la Comisión Médica Central determine, en base a el lugar donde prestación de tareas y las condiciones, que puede invertir la carga de la prueba. Otro tema es qué hacemos, o un pequeño resumen de un protocolo de qué hacemos si tenemos un caso de COVID-19 o gente que presenta sintomatologías compatibles con el COVID-19 en el ámbito laboral. Este pequeño detalle es un resumen de varios protocolos que más o menos todos coinciden en lo mismo. Si alguien está ingresando a la empresa y presenta síntomas compatibles con COVID-19, lo más recomendable es decirle a la persona, sea empleado de nuestra empresa o sea de un proveedor, aislarlo. Bueno, si vemos que tiene temperatura alta y demás síntomas, sería aislarlo dentro de un lugar especial que deberían tener, convendría que tengan las empresas, especialmente dentro del establecimiento, para tener un aislamiento y no tenga contacto con el resto del personal. Habría que, recomendable, tener a la gente de recursos humanos y a la gente de medicina del trabajo de la empresa especialmente preparados para ver cómo actuar en estos protocolos. Entonces llama al responsable, sea de recursos humanos o medicina de trabajo, denunciando la situación. Quienes tengan contacto directo con la persona, que tengan todos los elementos de protección necesarios. Va a ser conveniente preguntarle a esa persona que indique con qué trabajos empleados de la empresa tuvo contacto en estos días, ver si este contacto fue estrecho. Si fue contacto estrecho, también convendría invitar a la persona, invitar a estas personas que tuvieron contacto estrecho con esta persona que tiene sintomatología a retirarse de su domicilio hasta saber si hay o no una confirmación del diagnóstico, desinfectar las áreas donde tuvo contacto esta persona, digamos, que presumiblemente tiene COVID, desinfectarla bien, por supuesto la gente de limpieza con todos los elementos de protección necesarios. Y luego organizar el traslado de todas las personas, tanto del que tiene los síntomas como los que tuvieron contacto estrecho, organizar su traslado de una manera segura al lugar de aislamiento obligatorio de 14 días, o hasta que se confirme o no el diagnóstico, para que puedan permanecer allí. Algo similar es si entra alguien a la empresa y tiene confirmación
confirmación de diagnóstico de COVID-19, o sea, y en ese caso, además, se debe dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias van a los números de teléfonos establecidos para tal fin. Las autoridades sanitarias le van a indicar a la empresa qué hacer cuando un empleado tenga estas condiciones. De vuelta, volver a preguntar a esta persona con quién tuvo contacto estrecho. Las personas que tuvieron contacto estrecho van a tener que permanecer aislados 14 días, como dice la normativa, para ver si tienen sintomatología o no de COVID-19. Y seguir el protocolo que indica la autoridad sanitaria, más un protocolo anterior, es decir, todas las personas que estuvieron en contacto estrecho también volver a su domicilio, el establecimiento generar un proceso de desinfección, y después, cuando se vuelva, las autoridades sanitarias vuelvan a autorizar el funcionamiento del lugar donde, digamos, el establecimiento, hablar con los empleados, comentarles las medidas de precaución y seguridad que se tomaron después de esta situación, que se desinfectó, que los lugares ya están higiénicamente preparados de vuelta para volver a trabajar. En esto hace falta, por supuesto, que trabajar en equipo con la gente de medicina del trabajo, con la gente de seguridad del trabajo y con la oficina de recursos humanos para establecer un protocolo. Siempre es que conviene establecer un protocolo de emergencia para una situación como esta. Y finalmente, por ahí un fuera de contexto de esta charla, pero sí como un dato que vale la pena tener en cuenta, porque está vinculado con el tema de riesgo de trabajo. Tuvimos clientes a las cuales las RTs, o sea, que estuvieron suspendiendo personal en los términos del artículo 223 bis, como muchas empresas están haciendo en este momento, y las RTs les hicieron determinaciones de deuda porque no habían pagado, no habían calculado la alícuota correspondiente sobre la asignación no remunerativa que se pagaba en el artículo 223 bis. A raíz de eso le damos una consulta, por ser un tema absolutamente controvertido, le damos una consulta a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, quien, a su entender, consideró que estaban excluidos de la alícuota, que esta asignación estaba excluida de la alícuota de la ART. Básicamente dijo que si bien la normativa, el artículo 10 de la ley 26.733 establece que las asignaciones, que los conceptos no remunerativos tienen que ser tienen que ser tenidos en cuenta para el pago digamos, de la alícuota de RT, y que para eso se creó el concepto 9 del formulario 931 de la AFIP, hace referencia a que el artículo 223 bis dice que en caso de suspensiones solo corresponde que tributen las contribuciones establecidas en la ley 23.660 y 23.661, que ese concepto, que digamos que el tema del RT no está incluido dentro de ese concepto, por lo cual no corresponde, dice que no debe incluirse es la asignación no remunerativa establecida por el artículo 223 bis, es la remuneración al artículo 9 del formulario AFIP. Es decir, está excluyendo para el pago de la alícuota de la RT a estos conceptos. Bueno, muchas gracias por escucharnos, espero, y ahora los dejo con Federico, que va a organizar las preguntas.